Nos encontramos con Rigoberto Rincón. Rigo, cuéntanos de la historia de tu vida junto a Carlos Valera Castillo, el general Carlos Valera Castillo. Sheila, hija, este es un momento difícil poder expresar un sentimiento y el tiempo que tuve con Carlos. Pues Carlos, personalmente para mí, era mi hermano. Y en este momento, cuando a un amigo se le va a uno, no hay expresión ni palabra. Y digo que Carlos Valera era mi hermano, porque nosotros nacimos en las calles, a su hijo no era. Nuestra niñez, nuestra juventud, todo la pasamos compartiendo con Carlos en esa calle. Mira, Sheila, yo recuerdo que para yo realizar mi primera comunión, yo estoy hablando cuando yo tenía apenas 9 o 10 años, recuerdo a Carlos salir con una campana, andando a la calle del barrio, tocando la campana los sábados, donde todos nosotros nos íbamos a reunir en una casa para que la monja nos diera la pauta para realizar nuestra primera comunión. Imagínate, te estoy hablando de que nací, me crié junto con los Valera. Y más con Carlos, porque era el de mayor edad. Carlos constituía la vanguardia de nosotros. Carlos era quien nos dirigía a nosotros. Y nosotros, nuestro comportamiento dependía del accionar de Carlos. Toda esa historia que Mariela cuenta en el baloncesto era porque Carlos era la vanguardia. Es cierto que Carlos forjó, y nos forjó a todos nosotros en el baloncesto, porque él era que tenía más conocimiento por su edad. Eso de la regla de Carlos es una cosa increíble. Cuando nosotros compartíamos en la cancha de la escuela Manuela Díez Jiménez, porque Carlos era el avanzado, el que traía las reglas y nos decía, mire lo que es un doble, mire lo que es un running. Y a partir de ese momento que nosotros comenzamos a aprender y a hablar el idioma de baloncesto, por eso lo trajo Carlos de San Pedro, porque Carlos era la persona más avanzada y era el joven con más inquietud que teníamos. Siempre he señalado que Carlos, yo lo quería igual que un hermano. Fíjense, cuando nosotros formamos la Asociación de Baloncesto Ceibano, cuando íbamos a realizar el primer torneo de baloncesto ya con la asociación, que era en la escuela municipal, independientemente de los señalamientos que el licenciado Tavares hacía, nosotros teníamos que discutir lo que se llamaba la base del torneo. Nosotros duramos hasta una semana discutiendo la base del torneo. Pero qué extraño, la base del torneo era la que Carlos hacía. Carlos traía a nosotros un folleto hasta de 10 y 15 páginas. Y todo era plasmado, la regla del torneo. Era la regla de Carlos plasmaba ahí. Y a partir de ese momento nosotros comenzábamos a discutirla. Eso significa que Carlos era un tipo de avanzada, con vasto conocimiento, superior a lo que uno tenía. Yo apenas hace 10 días compartí con Carlos. Carlos me sorprendió, vino aquí a mi hogar, que hacíamos mucho, nos compartíamos, se sentó junto a mi mueble y estuvimos por un espacio de más de media hora analizando una serie de inquietudes que él tenía para el ayuntamiento y me manifestaba toda esa inquietud. Más luego, a los 2 días, me manda a buscar a su casa y yo allí en su casa nos sentamos y comenzamos a analizar una serie de cosas y a conversar y hablando del pasado, del presente y del futuro. Imagínense ustedes lo fuerte
que para mí, que después de un periodo largo sin compartir con Carlos, Carlos vino a mi casa y yo tuve que ir a su casa. Y anoche mismo, yo no dormí, como que algo me decía, ya se nos fue Carlos. Y yo pienso y le decía a Julio César, porque Julio César tuvo la oportunidad de ver a Carlos conversando conmigo aquí, como que Carlos vino a despedirse de mí, que Carlos vino a mi hogar a decirme adiós, cosa que yo jamás sí me ha pasado por mi mente. Y señores, yo hacía más de 10 años, 15 años no iba a la casa de Carlos, y yo fui a la casa de Carlos y compartí estos momentos. Esa es la gran satisfacción que a mí me queda, porque para mí hubiera sido muy doloroso que Carlos se hubiera ido y nosotros no volvernos a vernos, compartir, porque como he señalado, Carlos fue el pilar, Carlos fue mi ejemplo. Y yo le decía a Danilo Lavadora, que se encontraba en ese momento con nosotros, digo, Danilo, mira, toda esa marrullería que me acusan, que uno es marrullero, que uno se defiende, y que uno es esto, y que uno es otro, y que uno fue a una universidad a prepararse, la aprendí yo de Carlos. Porque desde nosotros, la juventud, el primero que tuvo la oportunidad de salir de retiro hacia San Pedro, hacia ese bachiller, a estudiar, fue Carlos. Significa que Carlos también nos da a nosotros el ejemplo de que uno tenía que superarse, que no solamente uno tenía que practicar el deporte, sino que uno tenía que superarse a nivel educacional. Y partiendo de ese principio que Carlos nos enseñó a nosotros, es que yo voy a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y voy a estudiar. Porque yo vi que Carlos un día salió y venía, y cuando Carlos venía, para nosotros la cosa más grande era los fines de semana, cuando Carlos venía de San Pedro y de la capital. Entonces eso también me motivó a mí a prepararme y a ser un profesional. Yo he perdido un amigo, yo he perdido un hermano, él lo sabe, y me siento tranquilo, porque él nunca me dio Rigoberto, nunca me dio Rincón, todo el tiempo Carlos me llamó por Rigada. Aquí, lamentablemente, he perdido a Valera, como yo lo llamaba últimamente, porque todo el tiempo me dijo, Rigada, ¿qué hacemos? Rigada, esto. Y yo, honestamente, te puedo decir, Sheila, hija, que he perdido un amigo y me siento penoso, lamentable, pero es la vida y debemos continuar con la vida y debemos de seguir predicando los ejemplos que Carlos me señaló, que Carlos nos enseñó. Fíjate, la hija mía me decía, papi, siempre que tengo la oportunidad de ver a Carlos, Carlos me ve en la avenida o en cualquier lugar, Carlos me saluda a mí con cariño, con afecto, con ese amor. ¿Y a qué se debe eso, papi? Que Carlos, yo siento que Carlos me quiere. Digo, mía, pues Carlos era mi hermano, Valera y yo, nosotros somos la misma familia. Y le decía yo a la hija mía, Carlos era hijado de mi mamá. Mi mamá era loca con Carlos, así mismo como doña Trina era loca con Gerardo. Ellos, mi mamá y mi papá, como doña Trina y don Marcial, ellos eran compadres 2 veces. Es decir que nuestros padres nos enseñaron que nosotros tenemos que estar unidos y que nosotros éramos una sola familia. Por eso yo te digo que se me fue un hermano.